Tezcapilla está de luto, Tezcapilla está de luto. Murieron la madre, Tezcapilla. Perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes. Como ha ocurrido desde hace al menos 4 años, en Texcaltitlán están rondando los halcones de la familia, con la diferencia de que ahora tendrán que hacerlo con la presencia permanente de la Guardia Nacional. Pues primero ya dijimos la cuestión de apoyar a los que perdieron algún ser querido, se les va a apoyar económicamente. Segunda, a los heridos también que se sigue atendiendo, pero que se les va a apoyar. Pero voy por partes. Luego de que pobladores de Texcapilla en Texcaltitlán, Estado de México, confrontaron a la familia michoacana para no pagarles derecho de piso en un enfrentamiento donde 10 presuntos delincuentes y 4 habitantes fueron asesinados el pasado 8 de diciembre, las autoridades mexiquenses revelaron que integrantes del grupo delictivo estaban reagrupándose para vengar a los abatidos, incluido el comandante Payaso, considerado líder regional de la familia michoacana, aunque fue hecho un operativo con elementos federales y estatales para tratar de garantizar la seguridad de los habitantes y para inhibir cualquier intento de venganza por parte del grupo delictivo. Lo cierto es que pobladores todavía temen la posibilidad de una venganza, pues han registrado la presencia de halcones en los alrededores de la comunidad para preparar la contraofensiva. Quiero que veas este video. Se trata de halcones e integrantes de la familia michoacana circulando a bordo de vehículos a plena luz del día en Texcaltitlán. Este video fue grabado en diciembre del año 2019. Para entonces, pobladores ya alertaban la presencia de la delincuencia organizada a la vista de todos, en total impunidad. Es por ello y por lo ocurrido el pasado 8 de diciembre que sigue latente entre los habitantes el miedo ante la posible venganza de la delincuencia organizada. De acuerdo con los habitantes, aquí, en la comunidad de Raíces, ubicada en las faldas del Nevado de Toluca y apenas a 36 kilómetros de Texcapilla, han comenzado a registrar la presencia de narcocampamentos de la familia michoacana, desde donde los delincuentes monitorean los operativos que las autoridades hacen en su contra. Aunque desde el enfrentamiento hay presencia del ejército y de la Guardia Nacional, los pobladores afirman que también hay retenes de la delincuencia organizada en donde detienen a todo el que circula por allí. Lo que escucharás a continuación es un testimonio anónimo de una habitante de la comunidad en donde ocurrió este enfrentamiento el pasado viernes. Yo hago una casa a donde los soldados estén aquí, un cuartel para que se sienten, para que nos apoyen, para que hagan un recorrido. Y lo que yo le pediría a ella, que levanten en armas a los hombres y a las mujeres, las que estemos dispuestas, porque ¿qué pasa ahorita? Muchas ya se salieron de sus casas, ya se fueron, con niños, con niñas, con familia. Estamos dispuestos a que nos... O sea, ¿se van a defender ustedes? Nos queremos defender, queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos antibala y que nos dé armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria como... Claro, sí, claro que sí. Sí, queremos chalecos antibala y queremos armas. Queremos permisos a tirar. En estos momentos los pobladores están pidiendo a las autoridades permiso para portar armas y para abrir fuego a la delincuencia organizada. Todo derivado del temor desatado tras enfrentarse a la familia michoacana. Este temor no solamente se respira en Texcapilla, ni en Texcaltitlán, ni en el Estado de México, también se percibe en Estados Unidos, en específico en el Consulado de México en Chicago, a donde llegaron mexicanos que tienen a sus familias en Texcaltitlán para exigir a las autoridades mexicanas garantías de seguridad para quienes están viviendo en esa zona del Estado de México. Estamos hartos y desesperados de la delincuencia organizada. Tenemos audios que no sé si sea posible que los pongamos aquí para que los escuchen o después se los hagan llegar. Tendrían que dejarme saber. Pero tenemos audios como prueba de las extorsiones, de cobro de piso. Esto ha venido sucediendo por años. Los habitantes de Texcaltitlán y sus familiares se han encargado de poner también en los reflectores al alcalde, el periodista Javier Lujano, quien no se ha pronunciado hasta este momento sobre este hecho, y lo único que ha hecho es emitir un oficio en donde informa de la suspensión de los festejos guadalupanos por temor a represalias de la delincuencia organizada. Sin embargo, tras el enfrentamiento, el edil está siendo objeto de críticas por parte de los habitantes, quienes lo señalan de no haber actuado tras el enfrentamiento, por no haber actuado ante las extorsiones, y lo acusan
incluso de tener ligas con la familia michoacana. En tanto, por parte del gobierno del estado, la gobernadora, la morenista Delfina Gómez, llegó por sorpresa a Texcapilla y prometió a la población la instalación de una base de la Guardia Nacional en Texcaltitlán, la entrega de apoyos a los habitantes de Texcapilla y la presencia permanente del Ejército y de la Guardia Nacional, además de que se han suspendido las clases solamente por precaución. Pues primero ya dijimos la cuestión de apoyar a los que perdieron algún ser querido, se les va a apoyar económicamente. Segunda, a los heridos también que se sigue atendiendo, pero se les va a apoyar. En tanto, el presidente de la República prometió un amplio reporte sobre lo ocurrido para las próximas horas. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto.